Hola, amada iglesia, qué gusto verles. Una manera de tener ánimo es cantándole al Señor y nos gustaría compartir con ustedes estos cantos. El amor de Dios no se puede medir ni comparar su infinito poder. Su bondad es más grande que el mar y su gracia nos imparte cada día más. Si te sientes cansado, triste y solo, sin apoyo ni amistad ni amor, cuéntale todo lo que sucede en ti y verás así que pronto tú estarás mejor. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Qué tan grande puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar. Si alguien a quien ama se alejó, si el dolor te taladra el corazón, si quien más tú confiabas te falló, ven a Cristo, Él es el mismo ayer y hoy. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Qué tan grande puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Qué tan grande puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que yo tengo en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Jesús.
Buenos días, amada iglesia. Estamos aquí compartiendo nuevamente la palabra de Dios en nuestras instalaciones, que estamos a puertas cerradas porque seguimos en esta contingencia. No dejemos de orar, amada iglesia, por estos días. Sabemos que Dios tiene cosas grandes para nosotros aún en medio de esta adversidad. Les animo a que sigamos adelante orando los unos por los otros, que nos estemos llamando, que nos estemos animando. También quiero agradecer la gratitud, la generosidad de nuestra iglesia por apoyar en estos días a otros hermanos. Gracias, iglesia. Sabemos que Dios es bueno y sé que Dios va a bendecir esa generosidad. En lo personal, agradezco la manera en que los hermanos están dispuestos a dar. Vamos a estudiar la palabra de Dios, así que les invito ahí en sus hogares que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Les invito a que se tomen de sus manos y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Padre, te agradezco por todas las cosas que nos das. Gracias por ser nuestro Dios. Señor, te ruego en este momento que tú me ayudes, que me des de nuevo, que tú nos hables. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por todas las cosas que estás permitiendo en nuestras vidas. Te ruego una bendición para cada familia de nuestra iglesia y también para las personas que nos están escuchando a través de este medio. Gracias por ser nuestro Dios y nos ponemos en tus manos. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que ahí en sus hogares abran sus Biblias de favor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a estudiar un versículo que conocemos, un versículo que en otras ocasiones les he predicado, pero creo que en estos días nos ayuda y nos fortalece e ir otra vez a esa porción de la palabra de Dios. Estoy seguro que más de uno se lo sabe de memoria, sin embargo vamos a leerlo. Dice así la bendita palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. He titulado mi sermón, Da gracias en todo. Yo te pregunto, amado hermano, ¿has dado gracias a Dios por estos días? Es interesante. Parece algo tan sencillo esta pregunta, sin embargo debemos reconocer que nos hemos sumergido en las situaciones que estamos viviendo, que estoy seguro que algunos tal vez no han dado gracias a Dios por estos días. ¿Tú lo has hecho? ¿Has agradecido a Dios por estos días? La palabra de Dios es muy contundente a decirnos que debemos dar gracias a Dios en todo. Cuando comprendemos que Dios está al control, nuestro corazón debe de estar agradecido. Por otro lado, cuando no comprendemos que Dios ha permitido las pruebas y las dificultades, podemos caer en el error de permitir que estos días de adversidad, que las situaciones que estamos viviendo, de una u otra manera vayan apagando nuestro corazón para agradecer. Sin embargo, la Biblia otra vez nos recuerda: dad gracias a Dios en todo. Nosotros, los creyentes, debemos ser agradecidos. Sin embargo, no podemos negar que a veces nos dejamos llevar y en vez de regocijarnos y alabar a Dios por sus atributos, por lo que ha hecho en nosotros, porque no me dejará usted mentir que en estos días Dios nos ha bendecido. Dios ha sido bueno. Y debemos de agradecer por sus atributos, por lo que ha hecho en nosotros. Sin embargo, a veces centramos nuestra atención en otras cosas al grado que comenzamos a dudar de la palabra de Dios. Es más, este versículo de repente nos puede sonar un poco difícil de creer en estos días. Dad gracias a Dios en todo. Debemos recordar algo. Dios no existe por nosotros, sino que nosotros existimos por Él y para Él. Esto es clave en estos días. Debemos entender, Dios no existe por nosotros, sino que nosotros existimos por Él y para Él. El Señor desea que tengamos un espíritu agradecido, sin importar las circunstancias que estemos. Aún incluso de situaciones dolorosas, Dios nos pide que debemos agradecer. Me encanta cómo esta porción, este versículo, no nos rodea de motivos, simplemente dice: dad gracias a Dios en todo.
Incluso en el dolor, incluso en medio de la dificultad, debemos agradecer. Y hermanos, iglesia, yo te animo a que independientemente de las adversidades, de las situaciones, tú y yo tenemos cada día algo que agradecerle a Dios. Y esto es que Dios nos haya salvado, que Dios nos haya dado la vida eterna a través de Jesucristo. Amigo que nos escucha, si no tienes tú este agradecimiento, hoy es el día, hoy es el momento que tú reconozcas a Jesús como el Señor de tu vida y puedas vivir cada día agradecido de que Jesús es tu Señor. No olvidemos esta verdad tan hermosa y maravillosa de que Jesús es nuestro Señor. También, otro motivo de agradecer a Dios es que Él siempre está. Jesucristo fue muy claro: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay motivos por los cuales sentirnos solos. No hay razón para darle la espalda a Dios y comenzar a tener amargura. No, amados hermanos, son días de estar agradecidos con Dios. No olvidemos algo clave: Dios es el creador y nosotros las criaturas. Y en esa relación Dios no nos debe nada. A veces nos enojamos, a veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos mal por estos días, pero déjame decirte, o mejor dicho, déjame recordarte algo: Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Y esta es una verdad vital para la vida, para los creyentes. Job sabía esto. Y mire, te lo quiero leer. Te voy a leer Job capítulo 1, versículo 20 y al 22. Dice la palabra de Dios así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabes? Dios no nos debe nada. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado. No hay motivos de por qué nosotros debemos cuestionar a Dios, ya que Dios es tan bueno, al grado que cada día que nos permite levantarnos y respirar este aire es una gran bendición de Dios. Miren lo que la Biblia dice, que Job también comentó de esto. Dice el capítulo 2, versículo 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremendo versículo, qué tremenda porción. De veras, hermanos, que nosotros en estos días son días donde debemos manifestar esto. Debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestras palabras. No somos quien para cuestionar a Dios, al contrario, son días para meditar cuánto Dios nos ha bendecido. Yo te animo a que, estando en tu casa, comiences a ver cuántas cosas Dios ha hecho en ti. Tienes una familia, tienes un lugar. Es más, métete a tus fotos y vas a ver cuando has estado en reuniones de matrimonios, de la iglesia. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Hermano, yo te animo a que en estos días, más que nunca, tengamos un corazón agradecido. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema y vamos a ver el primer punto. Vamos a desglosar un poquito este versículo y vamos a aprender 3 puntos en esta mañana. Número 1. Lo característico de un creyente verdadero es agradecerle a Dios por todo. Vuelvo a repetirlo. Lo característico de un creyente verdadero es agradecerle a Dios por todo. Dice nuestro versículo: dad gracias en todo. Si somos verdaderos creyentes, si Dios nos ha rescatado, Dios nos ha salvado, es algo que debe de estar marcado en nosotros. Debemos ser personas agradecidos.
nosotros debemos de tener una actitud de gratitud. Así como les mencionaba que Dios no nos debe nada, déjenme decirles algo en este punto. Nosotros sí le debemos mucho a Dios. Nosotros sí estamos en cierta manera en deuda. Y mira, la misericordia de Dios es que Dios no nos los cobra. Es que Dios no nos pide nada. Dios no hace las cosas para que nosotros le tengamos que dar, no. Sin embargo, si lo viéramos desde el punto de vista humano, tú y yo sí estamos en deuda con Dios. Y es por ello que debemos estar agradecidos. La palabra de Dios nos manda, dad gracias en todo, de manera muy directa. Y es ahí donde muchas veces no nos gusta meditar en esto. Nos encanta cuando hay cosas buenas, cuando todo va viento en popa, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, inmediatamente comenzamos a sufrir, a dudar y no queremos ser agradecidos. Nuestro gozo se viene abajo, comenzamos a estar un poco desesperados. No, amado hermano, necesitamos ser personas agradecidas. Dad gracias en todo. Esta pequeña frase en el original significa en conexión con todo lo que ocurre, en conexión con todo en la vida, debemos dar gracias sin importar lo que pueda ser. Claro, con excepciones obvias del pecado personal, sin importar qué circunstancias, sin importar qué lucha o prueba, debemos estar agradecidos. Dios es bueno. Algo importante en este punto es que debemos saber que la gratitud es la esencia de la vida cristiana. Si en algo nos deberían de reconocer las personas, si en algo deberían nuestros vecinos, nuestros familiares, es que debemos ser personas agradecidas. Esto lo debemos de manifestar en nuestros comentarios, en lo que estamos haciendo, debemos ser personas agradecidas. Por otro lado, ser ingrato es la esencia misma de un corazón no regenerado. Cuando las personas de manera continua no están viviendo agradecidos por las cosas, manifiestan que en realidad no han sido salvos por nuestro Dios. Así que, amado hermano, yo te animo que si tú verdaderamente has creído en Cristo, vivas agradecido. Punto 2. Agradecer en todo es creerle más a Dios. Vuelvo a repetir. Punto 2. Agradecer en todo es creerle más a Dios. Dice la siguiente parte de nuestro versículo, porque esta es la voluntad de Dios. Quiero ponerte de manera práctica. Tenemos que creer que Dios tiene realmente un plan que no podemos ver, pero que Dios tiene un plan. Tenemos que creer que realmente su sabiduría es más alta que nosotros y por ello Él ha permitido en estos días esta situación. No debemos dudar. La palabra es, esta es la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que debemos agradecer, sea bueno, sea malo, desde nuestro punto de vista, es porque Dios está al control y porque sabemos que Él lo va a usar para nuestro propio bien. Dios quiere que le demos gracias en los tiempos difíciles porque Él quiere que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Yo sé que en estos días, de una u otra manera, batallamos porque de por sí, aún en días normales, tendemos a mirar mucho hacia el futuro, hacia años que vienen, y nos cuesta vivir el día a día. Y estoy seguro que hoy más que nunca estamos batallando para vivir el día a día. Pero yo te quiero animar, que vivas con un corazón agradecido que te va a ayudar a vivir cada día. No pienses qué va a pasar, no pienses qué voy a comer en julio, qué voy a comer en agosto, qué pasará en septiembre. No, hermano, déjaselo a Dios, Dios es perfecto. Y agradécele que cada día, porque estoy seguro que a ninguno le ha faltado ¿qué? Comer. Y se va a notar cuando nos volvamos a ver, si comimos o no comimos. Algunos tendremos que ir al médico y no por el COVID-19, para que nos chequen el colesterol, el azúcar y muchas otras cosas más, ¿verdad? Dios es bueno.
Confiemos en Dios. Vivamos un día a la vez. Nosotros no podemos entender siempre lo que ocurre en la vida, pero sí podemos depender de Dios porque Él está al control. Si aprendemos a depender de Dios, la vida será firme. Podremos experimentar paz aún en los tiempos más difíciles. Damos gracias por tener un Dios que está trabajando por encima de las circunstancias. Mira, iglesia, te lo digo con amor. En estos días Dios no se ha parado. Dios nos ha traído unos días, en lo personal lo creo así, de tremenda bendición. Dios ha mostrado a muchos, incluyéndome, cuánto nos hacía falta tener una vida de comunión más fuerte, de familiar, de reforzar cosas. Dios en estos días nos ha mostrado cosas que tenemos que cambiar. Dios nos ha mostrado, como te lo acabo de mencionar, que debemos depender cada día, que debemos cuidar nuestra vida espiritual también cada día, que debemos estar enfocados. Dios está trabajando en estas circunstancias. Vivamos agradecidos. Dios es bueno, y hoy son días donde, en vez de dudar de Dios, son días en los cuales debemos reafirmar nuestra fe. En medio de las circunstancias que estamos enfrentando, usualmente no vemos a Dios, pero déjame decirte, los verdaderos creyentes deberíamos hoy más que nunca ver a Dios. Como dijo Job, antes de oídas sabía, pero ahora mis ojos te ven. David dijo en el Salmo 100 que daría gracias a Dios porque el Señor es bueno. Otra razón de por qué dar gracias a Dios, y que si damos gracias a Dios vamos a creerle más a Dios, es que el Señor es bueno. La gratitud siempre nos recuerda la bondad de Dios. Qué importante pensamiento es esto. No se te olvide, Dios es bueno. Escuchaba esta ilustración que me llamó la atención. Muchas veces, amado hermano, tú y yo hemos regañado a nuestros hijos, o tal vez les hemos dicho a nuestros hijos, no te doy permiso, no te lo voy a dar. Y al momento el niño se enoja, el muchacho se enoja, pero entonces como padres vamos con él, nos sentamos y le comenzamos a hablar, le decimos, a ver hijo, tú me conoces, tú sabes quién soy una persona mala. Y en la mayoría dicen los niños, no papá, tú eres bueno. Entonces si yo te digo que no, ¿tú crees que te voy a causar un daño? No papá, no, porque tú eres bueno. Y entonces el niño se va más tranquilo, o el joven. Yo te pregunto, amado hermano, si eso podemos creer de los humanos, de los padres, yo te pregunto en esta mañana, ¿Dios es malo? ¿Dios es bueno? Y si esto está sucediendo es porque Él tiene algo especial para nosotros que ya deberíamos de estar experimentando. Recuerda algo, ¿quién es la persona que más amamos? Nuestros seres queridos. ¿Y por qué los amamos? Porque son especiales para nosotros y tenemos la tendencia de amar a aquellos que son buenos con nosotros, ¿sí o no? Si aún en las relaciones familiares, cuando un padre no ha hecho su labor, tristemente el hijo llega a tenerle cierto odio. Pero cuando un padre es bueno, y déjame acabar la idea también anterior, es que aun cuando los padres son malos, los hijos llegan a amarlos porque son sus padres. Pero cuando hay un buen padre, tú lo amas. Yo te pregunto, ¿Dios tendrá una pizca de un mal padre? ¿Tú crees que Dios nos ha fallado en alguna ocasión? No. Tenemos que amarlo porque Dios es bueno. La pregunta surge inmediatamente, ¿por qué a algunos les cuesta o son lentos para amar a Dios? Y la manera que manifestamos o manifiestan cuánto les cuesta o que son lentos para amar a Dios es en un corazón agradecido. Viven de malas, viven peleándose, viven frustrados. Ya no aguanto esta cuarentena. No, hermano, agradécele a Dios que estás vivo. ¿Cuánto no nos han dicho los medios? Mira, ahorita estás desesperado por querer salir de la casa, pero si estuvieras en un hospital, estarías anhelando estar en tu casa. Si los mismos medios nos están diciendo que debemos valorar lo que tenemos, hermanos, los creyentes mucho más debemos de valorar que Dios está con nosotros.
No deberíamos estar de malas, deberíamos de estar agradecidos con Dios. Hay dos razones generales de por qué pasa esto. Tristemente, la primera es que tiene que ver con la ignorancia. Muchos no llegan a amar a Dios porque no lo conocen, porque no se han dado la tarea de escuchar su palabra, de leer su palabra. Y sabes, el primer paso para conocer a Dios es a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es conocido a través de Jesucristo. Y hoy son días donde tú debes de entregar tu corazón a que Jesús sea el Señor de tu vida. Yo te invito a que ahí en tu casa tú lo medites, y que si tú nunca has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, hoy es el día de salvación y le digas: Señor, entra a mi vida, entra en mi corazón y decido creer en ti como Señor de mi vida. El segundo paso es nuestra dureza de corazón. Y de una u otra manera esto es tremendo, porque aún los cristianos, a veces Dios nos ha mostrado tantas cosas. Dios nos ha mostrado evidencias contundentes de que Él está al control, de que Él está con nosotros, y sin embargo dudamos. Y amigos que nos acompañan, ¿por qué no amas a Dios? Porque sigues teniendo un corazón duro. Y tristemente en estos días, a pesar de todo lo que está sucediendo, hay gente que en vez de tener corazones sensibles está endureciendo su corazón. Oro que no sea tu caso, que hoy tú puedas tener un corazón sensible a Dios y puedas vivir agradecido todos los días. Nosotros debemos agradecer a Dios en estos días. Debemos ser sensibles a la bondad de Dios y no insensibles. Cuando somos insensibles a la bondad de Dios, esto va a traer efectos serios a nuestras vidas. Nos costará dar a Dios, nos costará reunirnos para adorar a Dios, sentiremos que es demasiada exigencia vivir para su gloria, y por consecuencia difícilmente podremos dar gracias a Dios. Así que, amado hermano, dar gracias en Dios nos ayuda a creerle a Dios, fortalece nuestra fe. Te animo a que estemos agradecidos. Tercer punto y último: dar gracias en todo es mostrar que estamos en Jesús. Y permíteme aquí hacer un poquito el énfasis, aunque el contexto nos viene hablando de la vida eterna, déjame decirte en especial en nuestra comunión con Jesús. Dad gracias en todo es mostrar que estamos en Jesús. Sabemos que como cristianos tenemos la meta de ser semejantes a Cristo. ¿Te puedes imaginar cómo era Cristo? ¿Tú crees que Cristo era alguien gruñón, alguien enojón, alguien amargado? Alguien que vivía lleno de incertidumbres, de frustraciones, de temores. ¿Te imaginas a Jesús pensando: ay, ¿qué va a pasar ahora cuando yo vaya a la cruz? ¿Te imaginas que cada día se sentaba con los discípulos y decía: ay, ayúdenme porque ya faltan pocos días para que yo enfrente la cruz? ¿Tú crees que Jesús decía eso? Jesús vivía el día a día, y estoy seguro que Él lo vivía de manera agradecida. Lo podemos ver en el contexto de los evangelios. Jesús era una persona que vivía agradecida. Y es algo que nosotros debemos de imitar de Él. Debemos dar gracias a Dios por el Salvador que hizo posible esta esperanza. Jesús, a pesar que iba a enfrentar los problemas más graves que puede enfrentar una persona, Él vivió agradecido. Debemos dar gracias por el plan de Dios para salvarnos. Él no le importó que iba a sufrir la muerte más cruel. Él estaba sometido a la voluntad de Dios. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Rey. Él es digno de ser alabado. Y déjame decirte, si nosotros estamos en Jesús, no hay cosa, hermanos, que debe de borrar en nuestra mente lo que Jesús hizo por nosotros. Si tú y yo muchas veces quedamos muy agradecidos cuando una gente nos da algo material, nos da cierta cantidad de dinero, nos puede ayudar
hasta donándonos sangre. Quedamos muy agradecidos, ¿sí o no, hermanos? Quedamos muy agradecidos cuando alguien nos ayudó y dice, sí, recuerdo cuando tuve un problema en tal ciudad y ese hermano o esa persona me hospedó y me atendió, estoy vivo agradecido de por vida. Y yo te digo, todo eso que nos ha pasado o te ha pasado queda chico al lado de lo que Jesús hizo, ¿sí o no, hermanos? Jesús hizo un tremendo sacrificio. Jesús dejó la gloria. Jesús dejó todo por venir a este mundo. Jesús nos amó. Jesús se entregó y tuvo la muerte más cruel que puede tener ser humano, hermanos. Si estamos en Jesús hay que recordar eso. Hay que tenerlo en mente, levantarnos y decir, Señor, gracias. Y es un motivo tremendo para darle gracias a Dios por todo y vivir agradecido. Si Jesús es tu Señor, si tú estás en Jesús, no hay motivos, no hay razón por la cual vivir no dando gracias. Sin embargo, debemos reconocer que inclusive los cristianos, incluso los que estamos en Cristo, podemos volvernos ingratos. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Yo te quiero animar a que cuides tu corazón. No nos volvamos ingratos. El hecho de que una persona no regenerada sea ingrata es normal, pero que un cristiano sea ingrato es anormal. Esto va en contra de su vida nueva, de su nueva naturaleza, de su nueva persona. Entonces debemos tener cuidado, porque si no estaremos pecando contra Dios, ya que tendremos el pecado de la ingratitud. Por ello la palabra de Dios nos llama a ser agradecidos, vivir con gratitud. Dad gracias a Dios en todo. Hermano, cuídate porque vivimos en un mundo, vivimos en un medio donde de una u otra manera la palabra de Dios ya nos los había anticipado, que vendrían tiempos peligrosos. Gente que se ama a sí misma, pero también déjame decirte, y te lo voy a leer en la Biblia, 2 Timoteo 3 dice esto, 2 Timoteo, versículo 3, versículos 1 y 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y mira, ahí viene, ingratos, impíos. Y tú y yo estamos viviendo ya estos tiempos peligrosos. Tiempos donde si hay algo que abunda es la ingratitud. Oh, amados hermanos, Dios nos libre de tener un corazón lleno de amargura. Oremos para que Dios nos dé un corazón agradecido. También un creyente lleno del Espíritu es alguien agradecido. Un creyente que está controlado, que se deja guiar por el Espíritu Santo y por consecuencia por la palabra de Dios, va a vivir agradecido. Hermanos, debemos nosotros estar continuamente cuidándonos, porque los deseos de la carne están ahí. Porque los deseos de la carne afloran. Y como lo hemos enseñado, en otras ocasiones, el pecado en un creyente ya no reina, pero lucha. Pero está ahí, buscando la manera en que tú y yo volvamos a actuar bajo los deseos de la carne. Y vivir de manera ingrata es, hermano, estar viviendo en los deseos de la carne. Pero Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado su Santo Espíritu. Y Él nos da el poder, nos da la capacidad de vivir agradecido. Hermano, no se trata de tus fuerzas. Yo sé que hay circunstancias, yo sé que hay momentos donde somos seres emocionales, donde nos sentimos débiles, pero cuando te sientas débil, pídele el poder de Dios. Dile, Señor, ayúdame, necesito de ti y te agradezco por todo lo que tú has hecho en mi vida. Un buen parámetro para medir nuestra vida espiritual es la gratitud de nuestras vidas. Si tú hoy crees que estás bien delante de Dios, si tú hoy te estás fortaleciendo, un buen parámetro, amado hermano, es medir tu gratitud. ¿Cuántas veces estás dando gracias a Dios? Y no hablo de la oración de los alimentos.
¿Expresas de manera continua? Cuando hablas con tus familiares por teléfono, cuando te encuentras con una persona, le dices, sí, le platicas todo, pero en eso sales y sabes que estoy tan agradecido con Dios. Y esto otra vez nos lleva a una pregunta. ¿Estoy agradecido continuamente? ¿Qué es lo que pasa en tu mente en estos días? ¿Qué es lo que más pasa en tu mente? ¿La incertidumbre? ¿Qué es lo que te está llenando más? ¿El estrés? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿La duda? ¿El temor de que te vayas a enfermar? ¿O en tu mente de manera continua pasa a agradecer a Dios? ¿Sabes que te lo compartía? La mente y el corazón están conectados. Si tú no guardas tu mente, es un indicio de que no estás guardando tu corazón. Y la boca habla de la abundancia del corazón. Si yo estoy totalmente cimentado en Jesús, si estoy descansando en Jesús, entonces de mi boca saldrán palabras de gratitud. La gratitud nos va a llevar a una actitud correcta en todos los deberes que hacemos. Aún en la casa vamos a hacer las cosas contentos. En nuestras responsabilidades, en el trabajo, en el ministerio, necesitamos tener corazones agradecidos, porque un corazón agradecido se manifiesta en su oración y en su hablar de manera continua. Estará agradeciendo a Dios. Algo maravilloso de la gratitud es que un corazón agradecido estará ocupado en buenas obras donde Dios será glorificado. ¿En qué te estás ocupando hoy? ¿En qué estás ocupado en estos días? ¿Estás pensando cosas malas? ¿Estás pensando pensamientos vanos? Si tú estás agradecido, te vas a ocupar en buenas obras. Les invito a que abran sus Biblias allí en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 8. Bueno, vamos a leer desde el 5. Ustedes en sus hogares, yo aquí. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, en el contexto se viene hablando también de la bondad de Dios, de la salvación. Y dice el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.